quiero que usted esté muy pendiente, porque vamos a hablar de algo que en la iglesia casi nunca se toca, y no le estoy hablando de la iglesia local, sino de la iglesia en general. Y es que estos tiempos, llévame un poquito al piano, hijo, por favor. En estos tiempos, esta fecha para mí es muy peligrosa para todo el mundo, pero aún más para la misma iglesia. Porque esta época nos desenfoca. Esta época, si en todo el año nosotros tenemos una excusa para no venir a la iglesia, esta época es mucho más. Y yo quiero enseñar un poco a la iglesia la necesidad que tenemos, de la que tenemos nosotros de estar conectados, porque está bien que Dios nos da una promesa para vivir, porque Dios siempre nos da una palabra para que vivamos el último día como si fueran 100 años, amén. Pero siempre nos está advirtiendo en la Biblia que Él puede venir hoy mismo. Y usted y yo tenemos que estar listos para el día de la final trompeta. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Entonces, la iglesia hoy en general, tal vez la cristiana, todas van a hablar del nacimiento de Jesús y de María y de todo este cuento, que también me parece muy importante, pero hoy quiero hablar de la venida del Señor Jesús y qué tan listos estamos usted y yo para ese acontecimiento mundial. Porque la Biblia dice que no pasará en una parte ni en un sector, dice que pasará en el mundo entero en el mismo tiempo. Y usted y yo, qué tan listos estamos para ello, amén. Génesis capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 5 y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén y amén. ¿Cuántos se gozan? Génesis capítulo 5 versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Segundo libro de Reyes capítulo 2. Le estoy hablando solamente de unos acontecimientos bíblicos antes de entrar en el tema. Segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 9, versículo 10. Voy a leer el versículo 11. Aconteció que yendo ellos, está hablando de Elías y de Eliseo. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cuántos se gozan? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, están hablando del Señor Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Dice la Biblia que el Señor Jesús vendrá un día. ¿Cuántos lo creen? Juan
14:6. Qué rico que usted se acostumbrara a tomar nota, porque en este tipo de celebraciones quedamos más perdidos que embolatados. Pero bueno, espero que a usted se le quede algo. Dice así: versículo 3, 14:3. Voy a leer desde el 2. Voy a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos se gozan? Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén y amén. ¿Cuántos se gozan? Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que vienen las nubes, con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén y amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Debo de ir rápido porque en realidad el tiempo es corto, y lo que quiero explicar es 15-20 minuticos y ya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos míos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió? Amén. ¿Y cuántos creen que Él resucitó? Amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿cuánto lo creen? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cuánto lo creen? Descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dígale que está a su lado: ¿está listo? Cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, es un tema un poco espinoso dentro del pueblo de Dios. Es un tema que tiene dos puntas. La iglesia en estos tiempos se nos ha olvidado cuál es el verdadero objetivo. ¿Cuál es el verdadero pacto que Jesús hizo? Que Él vino para que usted y yo no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Y en base a eso hay promesas. En la antigüedad, por eso empecé desde Génesis, la Biblia dice que Dios creó al hombre y pasaron cientos de años, muchos años, pero Dios se arrepintió. La Biblia dice porque la maldad de los hombres era mucha, porque la maldad de los hombres era tanta que se había corrompido. Ya no había amor, ya no había esas ganas de servir, ya no se acordaron del Creador. Y la Biblia dice, Génesis capítulo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho a los hombres. Y por eso, continuo a eso, llama a Noé y empieza el tema de la destrucción del mundo. Y usted y yo ya conocemos el diluvio. ¿Lo creemos o no? Amén. Es una historia que quedó plasmada en la palabra para las futuras generaciones. Eso no quedó ahí plasmado en la historia para que usted de repente lo ignore.
El tema de Noé, del diluvio, de la primera destrucción que hubo sobre la tierra, no es para que eso quede ahí como un cuento de hadas. Hijo, le pueden armar un poquito al piano, es tan amable. No es para que quede ahí como un cuento de hadas. Es para que usted y yo entendamos, ¿usted está aquí o no, iglesia? Que lo que sucedió miles de años atrás puede volver a suceder hoy. El detalle es que el Señor cambió la historia y cambió la forma de hacer las cosas. La Biblia enseña hoy que hay un rapto, que hay un arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos han oído hablar del rapto de la iglesia? ¿Cuántos han oído hablar del arrebatamiento? El rapto de la iglesia es una promesa. Dígale que está a su lado, es una promesa. Cuando en el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés tenían una promesa. La promesa de ellos era salir de Egipto, donde estaban esclavos, pasaron al desierto, y la promesa de ellos era que iban a la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel y donde no les iba a faltar absolutamente nada. ¿Usted está aquí o no, iglesia? La promesa de nosotros hoy es que el Señor prometió que en la cruz nos iba a dar salvación. ¿Usted está aquí o no, iglesia? La salvación nos la dio con sanidad y liberación. Nos la dio con promesas de bendición para que usted y yo viviéramos cosas gloriosas en esta tierra. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Jesucristo no solo pagó por nuestra salvación, nuestra sanidad y liberación. Jesucristo pagó para que mientras que estuviéramos en la tierra, a usted y a mí no nos faltara nada. Pero la verdadera promesa es que Él prometió volver por la iglesia. Y usted y yo necesitamos estar listos. ¿Cuántos están listos? El detalle es que la iglesia se le ha olvidado el verdadero objetivo, el por qué nos convertimos a Dios. Se nos ha olvidado el nuevo nacimiento. Y a mí, vuelvo y les digo, como empecé la introducción, estas fechas me producen nervios. Desde que me convertí al Señor, para mí estas fechas son fechas donde la iglesia tiene que estar lista, tiene que estar preparada. No quiero decir que no comparta con sus familias, no quiero decir que no haga lo que normalmente queremos hacer, pero no podemos desviar nuestra mirada de la verdadera prioridad, que es estar en las manos del Señor. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque la Biblia dice que en el momento menos esperado, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y Él promete que nosotros como iglesia seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amado hermano y amigo, estos tiempos son un peligro. Porque aunque en todo el año nos enredamos con cualquier situación, en estos tiempos nos enredamos aún más. En estos tiempos tenemos otras prioridades. Y si a mí la Biblia me enseña que el Señor va a venir el día que usted y yo menos pensamos, ¿por qué no escoger un día como hoy? ¿Por qué no escoger un día como el próximo miércoles? Donde la gente está creyendo que pasar con sus familias, donde la gente está creyendo que compartir algo físico, donde la gente está creyendo que lo más importante es el licor, el alcohol y la fiesta. ¿Usted cree que no nos está cogiendo a desprevenidos? Francis, hazme un favor, me voltea ese ventilador para acá un poco. Solo que me lo volteé, más o menos así. Hay más o menos. Bueno. Gracias, niña. Gracias. Entonces, el tema es que nosotros como iglesia tenemos que estar listos, porque hay una promesa de bendición. ¿Cuántos la reciben? Viene el año del derramamiento, la bendición y la multiplicación. Amén. El Señor no dice que la iglesia tiene que estar pobre mientras. Él dice que a nosotros no nos va a faltar nada en la tierra, pero que tenemos que guardarnos y estar listos para partir con Él. Amén. Nuestro principal objetivo es el cielo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Nuestro principal objetivo es salir con el Señor. ¿Usted está aquí o no, iglesia? En el pueblo de Israel antiguamente, el principal objetivo de Moisés era llegar a la tierra prometida. Ese era el principal objetivo.
Sin embargo, Moisés no entró. Dígale que está a su lado, no se lo vaya a perder en un domingo de enero, porque nos van a enseñar por qué Moisés no entró. El tema es que cuando Moisés, el objetivo de Moisés y 2 millones de personas era entrar a la tierra prometida, para Dios lo importante era que ellos pudieran llegar al cielo. Por eso les hablé de 3 personajes bíblicos, porque Dios habla de un arrebatamiento. La Biblia habla de un arrebatamiento, de un rapto, que para la gente es locura, que para la gente esto cómo se va a hacer, esto cómo va a pasar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dígale al que está a su lado, ¿habrá algo imposible para Dios? Sin embargo, la Biblia tiene 3 arrebatamientos históricos donde usted y yo podemos decir, esto a cualquier momento puede volver a pasar. ¿Usted está aquí o no? Y les hablé de Enoc, Génesis 5:24. La Biblia dice que caminó Enoc 365 años con Dios y lo llevó Dios. Automáticamente fue una persona tan íntegra con Dios que Dios no le permitió vivir a Enoc la maldad de la tierra y prefirió llevárselo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Lo mismo pasó años después con Elías. La Biblia dice que Elías estaba andando con Eliseo y Elías sabía que iba a ser arrebatado. Sin embargo, ¿usted está listo para recibir lo siguiente o paso a la hoja? Sin embargo, Elías no habló del rapto. ¿Sabe por qué? Porque la gente no estaba lista para recibir lo que era un rapto. La gente no sabía, la gente no iba a entender lo que iba a ser el rapto de Elías. Sin embargo, le dice a Eliseo, a su criado, pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado delante de ti. Y Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Y en ese instante dice la Biblia que carros de fuego en un remolino bajan del cielo. Usted se imagina esa escena. Esa escena pudo haber incluso producido miedo a los que vieron ese asunto, porque lo vio Eliseo y lo vieron los hijos de los profetas. Amado hermano y amigo, usted y yo, en la Biblia está plasmada la historia del rapto de Elías. ¿Y será que si sucedió hace miles de años atrás, no podrá volver a suceder hoy? ¿Será que para Dios le queda imposible que un día, como dice la Biblia, en un momento como hoy, mientras que estamos enredados dándole el abrazo a la familia, de repente la final trompeta y en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, seamos arrebatados? ¿Cuántos vamos a estar listos? ¿Cuántos vamos a estar esperando ese momento glorioso? La Biblia está llena de ejemplos. Esaú y Jacob, cómo Esaú pierde su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sabe qué representa el plato de lentejas? ¿A qué le está dando su prioridad? ¿Por qué está desperdiciando usted su bendición? ¿Por qué está desperdiciando usted lo que Dios le está dando? Porque muchos de nosotros, sabiendo que tenemos la revelación, sabiendo que tenemos lo que Dios nos está dando, lo desperdiciamos por nada. ¿Usted está listo? ¿Usted está listo? ¿Lo puedo decir o paso la hoja? Muchos de nosotros vemos tan en poco la obra. Muchos de nosotros vemos tan en poco el servicio a Dios. Muchos de nosotros vemos tan en poco el venir a Dios. Y lo cambiamos por cualquier cosa. Lo cambiamos por cualquier prioridad. Cuando el Señor dice que lo importante es que usted y yo estemos listos. Y la promesa de Él es que Él descenderá de los cielos y nos arrebatará. Pastor, ¿y si morimos qué? Usted y yo tenemos doble responsabilidad. Estar listos para cuando nos sorprenda la muerte. Estar listos por si de pronto Cristo viene por la iglesia. Y si nos sorprende la muerte, tranquilo, porque usted va a ir a un lugar de descanso. Y el día que Cristo venga por la iglesia, usted va a resucitar primero. ¿Cuántos se gozan? Usted y yo vamos a resucitar primero. Morimos con Cristo, es decir, usted y yo ya estamos protegidos. Y la Biblia dice que Dios lo hace para librarnos de una destrucción segura. Hace poco estábamos hablando con uno de los ministros del ministerio y el varón, estábamos hablando del Espíritu Santo y la maldad que hay sobre la tierra,
Y yo le decía un ejemplo, y me decía: Jaime, dígame la verdad, ¿cómo hago yo para entender que el Espíritu Santo está sobre la tierra? Si el Espíritu Santo no estuviese sobre la tierra, usted y yo ya estuviéramos destruidos. ¿Quién quiere saber por qué? Porque Dios no es tan paciente. Si usted y yo dependiéramos de Dios Padre, Él no es tan paciente. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? ¿Lo leo o paso la hoja? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice por aquí: Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sabe por qué hay una promesa del rapto? Porque el Señor no quiere que la iglesia pase las situaciones difíciles que se van a soltar sobre la tierra después del rapto. Porque la Biblia dice que Jesucristo viene en las nubes. ¿Usted está aquí o no? Esa es la primera venida de Jesús. Esa es la primera. A nosotros nos hablan de la segunda venida. No. Jesucristo hace 2000 años vino solamente para relacionar el hombre con Dios. La primera venida es cuando venga por la iglesia. Y la Biblia dice que nos lleva al cielo durante 7 años, donde la tierra se destruye unos con otros, donde el Espíritu de Dios se va en el arrebatamiento. ¿Y sabe qué pasa en la tierra? Que todo el mundo se siente vacío. Recuerda cuando usted no tenía el Espíritu Santo. Recuerda cuando usted no entendía la palabra. Ese tiempo la tierra queda así, queda vacía y queda desordenada. Por eso es que la Biblia dice que cada vez que haya una plaga, la gente no le pide misericordia a Dios. Por el contrario, blasfeman el nombre de Dios, porque el Espíritu de Dios ya se ha ido. Entonces la gente queda vacía, queda rota, queda sin nada en sus corazones. Vaya, dígale al ateo que blasfeme en contra de Dios, a ver si puede. Vaya, dígale a ese que está renegado, que está rebelde en contra de Dios, y dígale que hable mal de Dios, que lo maldiga, a ver si puede. ¿Sabe por qué no son capaces? Porque el Espíritu de Dios está sobre la tierra y no permite que incluso el más malo de los malos blasfeme en contra de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se vaya, la Biblia dice en Apocalipsis que la gente blasfemaba en contra de Dios. No pedían ayuda. Porque el que nos guía a pedir ayuda se llama Espíritu Santo. El que nos guía a pedir perdón se llama Espíritu Santo. Y cuando Él se vaya en las nubes con el rapto de la iglesia, la tierra va a quedar vacía, la gente va a quedar coca, la gente va a quedar sin nada, y lo único que va a salir de su boca es lo que el diablo les ponga. Por eso ustedes y yo tenemos que estar listos. Osadamente, neciamente, antiguamente, antes de yo conocer al Señor Jesús, no sé, por alguna razón yo conocía el tema del rapto. Nos predicaban tanto en la bomba que nos hablaban de la venida y nos hablaban del rapto, y yo conocía el tema del rapto. Y cuando me predicaban yo les decía: yo me voy en la segunda oportunidad, porque va a haber una segunda oportunidad. ¿Aló, usted está aquí o no, iglesia? Pero no se confunda, que la segunda oportunidad es para el pueblo de Israel. Sí, va a haber una segunda oportunidad. En los 2 olivos, Moisés y Elías vuelven a predicar durante 365 días, durante 3 años y medio, 1200, se me fue los días, 1230 y algo días.
Vuelven a predicar sobre la tierra, pero no es sobre toda la tierra, sobre Israel. La segunda oportunidad es sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es elegido por Dios. Usted y yo pertenecemos al pueblo gentil. Y aunque usted y yo queramos y digamos, yo voy a resistir, voy a hacer un ejemplo dramático. Sucede el rapto de la iglesia y nos quedamos unos cuantos. Aunque usted y yo queramos resistir, no tenemos la madera para eso. ¿Quién quiere saber por qué? Mire la silla vacía. Porque una lluvia nos espanta de la presencia estando el Espíritu Santo. Un 24 de diciembre nos espanta de la presencia del Espíritu, de la iglesia estando el Espíritu Santo. Un dolorcito de cabeza nos espanta de la presencia estando el Espíritu Santo. Cuando venga el rapto, que ya no está el Espíritu Santo, el pueblo gentil queda coco por dentro, queda sin nada. Así que esa segunda oportunidad no es para nosotros, es para el pueblo de Israel, porque ellos sí están entrenados desde que nacen a resistir por la fe. El pueblo judío, hagan lo que hagan con ellos, digan lo que digan, ellos son firmes en su fe. Y aquellos que les dicen niega a su Dios, ellos prefieren morir por la causa de su Dios. Usted y yo no. El pueblo gentil no, porque lo que usted y yo nos dieron fue un regalo. Ellos fue un premio. Ellos fueron escogidos y ellos lo saben. La segunda oportunidad no es para el pueblo gentil. Cuando usted y a mí nos estén persiguiendo, mejor dicho, si usted y yo nos están persiguiendo, nos hemos quedado en el rapto y por alguna razón nos cogen, usted y yo cantamos villancicos muertos de la risa. Nos ponemos la marca muertos de la risa. ¿O acaso ahora en pandemia qué? ¿Resistió usted? ¿Resistió mucho? Cuando le acabó el papel higiénico, ¿qué se puso a hacer? Resistimos mucho en pandemia. La pandemia fue una breve educación de lo que va a pasar en el tiempo del anticristo, que usted no puede comprar ni vender si no está marcado. ¿Usted cree que usted llegara a un lugar y para entrar tenía que por una pistolita? ¿Usted cree que eso es casualidad? Educación, iglesia, educación. Nos empezaron a educar para el tiempo del anticristo, pero no sabemos cómo va a operar ese tiempo. Por eso la iglesia no se puede dar el lujo de quedarse. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Gloria a Dios. En Mateo 24, estoy terminando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor nos está previniendo. Dice, mira que no los engañe, porque vendrán muchos en su nombre. Mateo 24. Hay varios versículos claves aquí. Dice así: oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos en los primeros dolores. Mateo 24 son los señales de los primeros dolores. El versículo 14 de Mateo 24 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 9, el versículo 8: todo esto será principio de dolores. Amado hermano, el rapto es una realidad. El día que usted y yo menos pensamos, la trompeta va a tocar. Nosotros como iglesia podemos decir que estamos listos. ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestro vecindario, con nuestra ciudad? Verdaderamente nos duele.
o desechamos fácilmente la oportunidad que tenemos para predicarle a otro. A mí me da tanto dolor cuando una persona tiene la oportunidad de servir a Dios y con tanta facilidad lo tira por la borda, con tanta facilidad entrega su labor, porque por un detalle pequeño, lo digo, paso la hoja, porque no saben lo que Dios está depositando sobre sus vidas, porque no saben lo que Dios está depositando sobre nosotros. Responsabilidad sí, pero igual allá la tenemos. Yo no tengo más responsabilidad aquí que el que está allá afuera tomándose un trago. No tengo más. El de allá, la Biblia dice que al que mucho se le da, también se le va a pedir. Él tiene que responder igual que yo. Todos tenemos que responder ante el tribunal de Cristo. Nadie, dice la Biblia, será sin castigo. Nadie. La Biblia enseña y da la historia bíblica que un día Dios va a volver por la iglesia. Mire lo que dice por aquí. Porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21 de 24 de Mateo, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dígale que está a su lado, bendito que eres un escogido de Dios. ¿Sabe por qué los años duran menos? Porque los días duran menos, pero usted y yo no lo conocemos. ¿Sabe por qué los días son acortados? Por usted. Porque si los días no son acortados, la Biblia dice que nadie sería salvo, pero por el amor que el Señor nos tiene a usted y a mí, son acortados. Y tienen que ser acortados. Por eso el mundo va de afán, por eso el mundo va deprisa, porque el Señor necesita que todos vengan, que los que más vengan. Por eso se viene un gran avivamiento, por eso viene un despertar de Dios sobre la tierra, la última oportunidad de Dios para que nuestras familias vengan al Señor, porque el día del Señor está cerca, está a las puertas, está a las puertas. Hace 5 años vivimos una pandemia y la gente lo olvida. Yo no lo olvido, porque esta generación, quiere que lo diga o paso la hoja, esta generación tuvo la oportunidad de conocer una de las señales bíblicas que ninguna generación anterior pudo conocer. Hubo gente que murió sin conocer lo que era una pandemia. Hubo gente que murió sin conocer cómo era posible que la gente encerrada, cómo iban a vivir, cómo se iban a sostener, cómo iban a manejar todo el sistema. Hubo gente que murió hablando del rapto del Señor sin conocer y el control del anticristo, sin conocer cómo iban a manejar esto. Usted y yo en la pandemia tuvimos la oportunidad de conocer cómo el anticristo va a manejar el mundo entero. En un solo día encerraron el mundo entero. ¿Y quién dijo mu? Dígame, ¿quién dijo qué? La iglesia la encerraron. ¿Y qué? ¿Qué pasó ahí? No pasó absolutamente nada. ¿Sabe qué pasaron? Crearon en los gobiernos del mundo, crearon equipos de trabajo políticos para que la iglesia fuera controlada. Ustedes no lo saben, pero la iglesia está siendo controlada. Por eso un día usted y yo, esta comodidad se nos va a acabar. Por eso usted y yo no nos podemos arriesgar a quedarnos en el rapto, porque si nos quedamos en el rapto y usted y a mí nos queda un conocimiento de Cristo, el futuro es correr. Pero Jesús, el Señor, nos quiere librar de eso. El Señor nos quiere librar de esa tribulación. Por eso usted y yo tenemos que andar pianito y decirle: Señor, aquí estoy todos los días. Porque el objetivo de la iglesia no es tener, gloria al Señor por lo que usted tiene y va a tener más. Porque Dios no da una palabra porque sí. El Señor Jesucristo dice que todo lo que usted y yo hemos dejado, lo digo o paso la hoja,
Le dijo a Pedro, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y el Señor le dijo, aquel que haya dejado casas, amigos, familia, tierras, por causa de mi nombre, tendrá en este tiempo 100 veces más, y en el tiempo venidero la vida eterna. Así que el Señor, es promesa de Dios que usted y yo vivamos bien mientras que estamos en la tierra, pero la verdadera promesa es la vida eterna. La verdadera promesa es la bendición en el cielo. Un día vamos a levantar la copa y el Señor Jesucristo va a ser el que va a dirigir la reunión. Y ese día yo voy a estar allá. Hagan de cuenta que eso es una copa. Y ese día yo voy a estar allá con mi hermano Fernández. ¿Está listo? Pues lo coronamos. Jorgito. Uy, aleluya. Adris. ¿Quién más veo por ahí, hermanita? Aleluya. Y gloria al Señor, porque solo podemos acordarnos de los que nos salvamos, porque los que no se salvan no están en nuestra memoria. ¿Y qué tal? Porque entonces el cielo no fuera una dicha, fuera una desdicha si allá nos acordáramos de los que nos llegaron. Amado, hay una promesa, y la promesa es librarnos de la gran tribulación. Usted ve maldad sobre la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hay maldad sobre la tierra? ¿Y cuál será la que dice el Señor que nos quiere librar a la iglesia para que vivamos? ¿Cuál será esa gran tribulación si lo que hoy vemos para nosotros ya es suficiente? Si existieran nuestros abuelos, por eso dice Isaías 57, que los que se fueron ya con Él, es porque Él se fue porque quiere librarlos de la maldad de la tierra. Isaías 57. Gloria al Señor, nuestros abuelos ya están con el Señor, y los que ya se fueron con el Señor, porque no aguantarían lo que ven hoy. Mi abuelo no aguantaría ver hoy la osadía del homosexualismo como se ve hoy. Eso lo pondría mal. No fuera capaz de vivir. Mejor dicho, eso los llevaría a una condenación eterna, porque ellos no estaban preparados para ver hombres vestidos de mujer delante de todo el mundo. Entonces eso los llevaría a condenarlos, porque estarían en constante crítica y murmuración sobre el prójimo que necesita perdón. No estaban listos para eso. Pero si el Señor dice que nos va a librar de una gran tribulación que viene para nosotros, si usted y yo creemos que ya hemos visto todo, ¿qué es lo que viene a nuestras futuras generaciones? ¿Qué es lo que nos viene a estos niños? ¿Qué es lo que viene dentro de 50 años? Amado, entremos en ese mover glorioso y poderoso del Señor. Leo un par de versículos y nos vamos. Y no que es que este tema a mí me enreda y me deja ahí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban todos comiendo y bebiendo, ¿acaso hoy no vamos a comer y a beber? ¡Aló! Estaban todos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aló.
No entendimos. La gente no entiende, sino hasta que vea el tiempo final, hasta que vea la final trompeta, hasta que vea el relámpago que alumbra en el oriente y hasta el occidente, y en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hemos quedado seremos arrebatados. ¿Cuántos se gozan? Y seremos alzados para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos lo creen? Amado hermano, estos tiempos, páselos en diciembre, abrace a su familia, pero no quite la mirada del Señor Jesús. No quite la mirada de lo que Dios le está diciendo. No quite la mirada del verdadero objetivo, que es seguir al Señor Jesús, que es ser hijo de Dios y guardarnos para con Él. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Es bien comer, es bien beber, es bien compartir con los de nosotros, pero nuestra prioridad, Cristo. ¿Aló? Porque nuestro objetivo no es llegar a las 12 de la noche. Nuestro objetivo es llegar al cielo. Nuestro objetivo es que si hoy pasa el rapto de la iglesia, usted y yo estamos listos. ¿Aló? Nuestro objetivo, que si hoy la muerte llega por usted y por mí, estemos listos. Que si mañana estamos en la sala, digamos, este hombre está con el Señor. Aleluya. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor.